Dígame, por favor, ¿cuántos clientes de El Paraíso Verde representa usted y cuál es el monto total que piden esas personas? En este momento tengo dos clientes y estoy negociando honorarios con otros dos clientes más. Ujú. Los dos que tienen, que ya, los casos que ya tengo conmigo en este momento, están en total más o menos 1.600.000, 1.700.000 dólares. Es lo que reclaman de inversión en el Paraíso Verde. Y eso es el mero monto que transfirieron. O, Así es, exactamente. Sin contar eso, los daños que le ha producido ser Ujú. víctima de lo que consideramos una estafa. Ok. Am, ¿Contra quién hay estas denuncias? ¿Los tres personas que conforman el consejo de la empresa? ¿O contra Sí, quién? por el momento es contra ellos, contra Silvia y el señor Anaus, Ujú. y con la señora Se cortó un y poco Erwin Anaus, contra Silvia Juan Anaus y Bucher Juan Bucher. también, ¿verdad? Dijo. Juan Bucher, así es, exactamente, Ujú. exactamente. Juan Bucher ya tiene una imputación por parte de la Fiscalía paraguaya en otra causa por los mismos hechos, muy similar. Ajá, también esa es otra pregunta que le iba a hacer, em, que en esa causa hubo ese arresto domiciliario en su contra que tengo entendido que ya se levantó, ¿es correcto? Sí, es correcto. Es en otra causa que es más antigua, pero por los mismos hechos, Ujú. en una denuncia que hizo otro abogado, él ya está imputado, o sea, ya tiene cargos de la fiscalía en su contra y tuvo un arresto domiciliario. ¿Ok? Además de mi denuncia, hay otras 6 o 7 denuncias más, por lo menos, contra la misma persona. Ujú. El delito es solamente, ¿te dijo fraude? Fraude, fraude, estafa es por el momento. Estafa. Ujú. Y vamos a ver si nos ampliamos a otro tipo de hechos punibles. Ok. Am, Ahora, en cuanto a este arresto, la jueza que había dictado este arresto fue despedida por otra razón supuestamente, pero ¿cómo lo considera usted? ¿Que hay alguna presión política en este caso o tiene Booker tanto poder como para hacer algo para que no se investigue su caso? ¿Cómo lo ve? Tanto Booker como Anaus alardean todo momento de sus contactos políticos y han mostrado fotografías con políticos importantes, inclusive el actual presidente Santiago Peña cuando era candidato, y con diputados y políticos de la zona. Eh, de todas maneras, no sé qué tan leales sean esos vínculos políticos y se los van a seguir apoyando una vez que se desmorone toda la estructura de fraude del Paraíso Verde. De todas maneras, en Paraguay es muy común que donde hay un delito de gran escala hay un político metido. Estamos acostumbrados también a afrontar eso. Ujú. Am, ¿Tiene usted contacto con la jueza como para saber si hubo alguna presión? No lo van a decir, jamás lo admiten en público. Bueno, ella a lo mejor digo en Sí. privado, no No, sé. no, 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 no se no, no. sabe Yo, entonces. no. Ujú. Hasta ahora todos garantizan un trabajo imparcial, nada más. Eso es lo que nos Claro, dicen los fiscales también. No, oficialmente, sí. Ujú. así es, exactamente. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Ya hay una investigación oficial en los casos que usted representa o cuándo se decide si se aceptan las denuncias? Sí, hay una investigación oficial. Los fiscales ya han comunicado al juzgado de garantías que iniciaron una investigación y ya han pedido informes, ya han declarado testigos. La investigación está en marcha y se están colectando pruebas. Cuando juntemos todas las pruebas, vamos a pedir que se formulen cargos oficiales, cargos formales contra Booker y Anaus. Ujú. ¿Y les mandaron a citar a ellos también, a los mismos imputados? Aún no, y eso es lo que estamos solicitando ahora cuando termine la feria judicial en el mes de febrero. Ajá, ok. Am,
¿Cómo ve usted la validez legal de los contratos que hizo el Paraíso Verde en Alemán? ¿Considera que son válidos y que se deberían de cumplir los beneficios prometidos o que son inválidos y que se declaran nulos y nada más se trata de recuperar el dinero pagado? Nosotros sostenemos que esos contratos en realidad son instrumentos utilizados para un fraude. Por lo tanto, lo que va a tener aquí más peso es la investigación de un hecho criminal y los contratos serán pruebas de la estafa. Esos contratos, además de estar muy mal redactados, de tener muchas omisiones, tienen cláusulas que están expresamente prohibidas por la legislación paraguaya. No sé si usted vio los buyback agreement, que en castellano eso se llama contrato de retroventa. La retroventa está expresamente prohibida por el Código Civil paraguayo. Y ellos firman un contrato en Paraguay por una figura expresamente prohibida. Entonces esos contratos no tienen validez legal, son la prueba de un fraude en perjuicio de los inversores y Ujú. posiblemente también de fraude fiscal. Sí, entonces sí considera que son nulos prácticamente y que tienen que responder por el fraude de haber dado contratos nulos, ¿sí? Exactamente, así es, exactamente. Ujú. ¿Cómo ve usted el interés del Estado paraguayo en tomar acciones en estos casos? Ya mencionó que hay intereses políticos, pero pues ya se están pues juntando varias personas y con varios abogados que también ejercen una cierta presión, ¿verdad? ¿Cómo lo ve? Si usted lee cualquier informe de eh, calificadoras de riesgo de inversión en Paraguay, de calificadoras internacionales, todas son positivas para el Paraguay en lo económico y muy negativas en lo institucional. Y en especial en lo institucional, en lo referente al sistema de justicia. Y esta no es la excepción. Esta es un fraude cometido en el Paraguay en perjuicio de inversores extranjeros que cuenta una vez más con el aval del sistema de justicia. Y el sistema de justicia se está moviendo porque los abogados estamos haciendo nuestro trabajo de presionar y también la prensa ha tomado conocimiento. Pero si no se hace eso, la Fiscalía no tiene interés en avanzar con estas investigaciones y eso es algo que vamos a denunciar probablemente en su momento. Ujú. ¿Tiene usted alguna recomendación a otros dañados que todavía no han buscado esa vía legal, tal vez? ¿O qué piensa usted lo que podrían hacer? Que busquen asesoramiento legal aquí en Paraguay. Esa es mi recomendación. Se había entrecortado, perdón, ¿podría repetirlo? Que se busquen. Sí. No, que se busquen asesoramiento legal aquí en Paraguay. Ya, ok. Ujú. Solo eso, Hola. no Sí. recomienda ninguna Porque otra la acción. gran mayoría, no, porque la gran mayoría de ellos ha contactado con esta gente, ha firmado contratos, ha transferido montos importantes de dinero sin consultar con un abogado en Paraguay. Cualquier abogado en Paraguay les hubiese dicho, por ejemplo, que esa cláusula o ese contrato de retroventa no es legal, está expresamente prohibido en Paraguay, por ejemplo, ¿verdad? O lo hubiesen reclamado algún tipo de garantías o un contrato mejor redactado. Entonces, ante todas esas debilidades, sí les recomiendo que consulten con profesionales aquí en Paraguay. Ujú. ¿Considera usted que podría ser una solución de que se les den y titulan realmente los terrenos que compraron o lo ve como algo no, bueno, ni siquiera de que sirviera a lo mejor? No, primero es muy difícil que eso ocurra, pero si Ujú. ocurre, igual tienen problemas porque esos terrenos han sido sobrevaluados, se vendieron a un valor muy superior a su valor de mercado. Además, muchos de esos terrenos no cuentan con las condiciones básicas para viviendas. Están en zonas que se inundan cuando llueven, que no tienen los servicios básicos. Eh,
muchas de esas ventas de terreno en realidad fueron ventas simuladas. Yo no creo que puedan solucionar de esta manera, de esa manera. Tienen que devolver el dinero que recibieron de los inversores. Ujú. Ok, entonces todos estos intentos de la parte de la pareja Anao de decir que ahorita ya se podría titular o algo así, es como una cortina de humo, o como lo considera. Es, exactamente. Ellos intentan en todo momento hacer, ellos, aunque fuere tarde, pero van a cumplir el contrato. Y el problema no es ese. El problema es que ha habido un desvío de dinero y además había una venta sobrefacturada, o sea, sobre el valor de los inmuebles. Le Ujú. vendieron a precios de inmuebles en Europa pequeños lotes inexistentes, además, no aprobados por los municipios, por la ciudad en la que están, en medio de la nada, a un valor de un inmueble que está en una ciudad con todos los servicios públicos. Por lo tanto, ahí radica ya el primer fraude. ¿Puede dar una cuantificación de cuántas veces más lo vendieron de lo que realmente vale? Es que un inmueble rural en el cual se vendan 1.000 metros cuadrados en medio de la nada, prácticamente no tiene valor comercial en el Paraguay. Su valor comercial en Paraguay puede ser de 1.000 o 2.000 dólares y se ha vendido por 100.000 dólares o más. Ok, eso sí es. O sea, no es solamente 2, 3 veces más lo que ya No, sería, no, 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 no. sino Es que vendieron algo que no exorbitante. tiene valor comercial, así es. Así es, Mm, vendieron algo que no tiene valor comercial prácticamente. ok, prácticamente nada. Exacto, exacto. Ok, pues si usted tendría algo que quiera agregar, yo ya pregunté todo lo que quería saber. No, está muy, muy completa la entrevista. Muchas gracias. Muy bien. Ok, pues muchas gracias a usted y Gracias. que disfrute de sus vacaciones todavía. Estamos Un en placer. contacto. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.